Dice, vivía siempre en los sepulcros. Qué cosa terrible. Y de ahí salió corriendo hacia donde vio a Jesucristo. Bueno, imagino que la gente cuando vio a aquel endemoniado, que lo conocía todo el territorio, porque dice la Biblia que lo encadenaban en muchas ocasiones, lo ataban con grillos, rompía las cadenas y desmenuzaba los grillos. Pero qué cosa increíble esa. Pero es verdad, porque está en la Biblia. ¿Y dónde venía esa fuerza tan terrible? Bueno, del que tenía adentro. Sea bendito el Señor Jesucristo. Nadie lo podía sujetar, dice. Y cuando a la distancia vio a Jesús, salió corriendo, que iba como un relámpago hacia el maestro. Bueno, el que vio aquello diría, ay, pobre Jesús, lo hizo pedazos ese endemoniado. Dice que de día y de noche estaba siempre dando grandes voces en los sepulcros y en los montes. Y oiga esto, y se hería con piedra. Dice, esa es la obra del diablo. La fuerza de Satanás dentro de él rompía las cadenas y los grillos. Pero también le impulsaba a matarse. Y con piedra se hería. Jesús se bañaba en sangre. Pero nada, ni miraba las heridas, ni miraba nada. Estaba poseído, dominado totalmente por Satanás. Su mente poseída por el diablo, su cuerpo poseído por el diablo, todo poseído por Satanás. Así hay millares de personas aquí abajo en la tierra, millares de personas. ¿Pero por qué tienen que estar así? Si tenemos un poderoso libertador, tenemos uno que venció al diablo y crucificó toda maldición. ¿Por qué hay que ser esclavos cuando alguien nos libertó? ¡Alabado sea Dios! Bendito sea el Señor Jesús. Cuestión de venir al libertador de libertadores. Él tiene el amor y el poder para libertar. Se ha glorificado el nombre de Jesucristo. Se hería con piedras. Fíjese que la Biblia dice, Jesús lo predicó, Juan capítulo 10, verso 10. El Señor dice en su palabra, Satanás solo viene a matar, robar y destruir. Oiga el que está aquí. El único propósito del diablo es existir todavía. Porque no está vivo, pero existe. Alabro que él vive. Igualmente no está vivo nadie aquí abajo. Nadie que está en pecado, porque el que está en pecado está muerto en su pecado. Si usted está en esas condiciones, no se ponga triste ni se atribule. Ni se enoje conmigo, que en esta noche le van a libertar de esa esclavitud. En esta noche le van a dar la vida que solamente Cristo puede dar. ¡Gloria a su nombre! Pero el diablo no vive, el diablo existe. Solamente tienen vida los que tienen la vida de Jesucristo, que es vida por los siglos y los siglos para siempre. Vida de Dios. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Los que tienen la vida de Cristo andan en luz. Los que están en pecado no tienen vida y andan en tiniebla. Pero no se ponga triste, que en esta noche va a pasar de la tiniebla a la luz, del pecado y la muerte a la vida. Gloria sea a Dios, en Cristo está esa victoria. En Cristo. Eso no lo tiene nadie más, solo lo tiene Jesús. Y los que le buscan reciben esa gloriosa bendición. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Satanás solo viene a matar, robar y destruir. Al gadareno lo llenó de su tragedia y ella andaba hiriéndose con piedra, dando voces en los montes y en los sepulcros, aterrorizando la comarca. No había quien lo dominara. Pero de pronto ahora se encuentra con Jesucristo. Y cuando ve que el personaje que desciende del barco sale corriendo, mire, como relámpago, la gente pensaría, hace pedazo ahora ese pobre hombre que descendió del barco. Pero cuando llegó frente a Jesús, cayó postrado a los pies del Señor. Ni lo reprendió, ni le dijo nada. Es tanta la unción y la virtud que salía de Cristo que cayó de bruces el diablo. ¡Alabado sea Dios! Bueno, se cumple lo que dice la Biblia, que a Cristo le fue dado un nombre que es sobre todo nombre, y delante de él se doblará toda rodilla en el cielo y sobre la tierra. ¡Gloria a Dios! Óigalo, ante Jesús se tienen que doblar los seres humanos, sean reyes, gobernadores, presidentes o capitanes o generales. Alablo, ¿qué le llama? Se tienen que doblar las rodillas de todos los ángeles del cielo, desde el arcángel Miguel,
Gabriel y los demás que hay arriba. Y se tienen que doblar todos los diablitos y diablazos que existen también. No hay diablo que no tenga que doblarse delante de Jesucristo. Y aquel que rompía las cadenas y desmenuzaba los grillos y salió corriendo como una bestia hacia Jesús, cayó postradito de rodillas, lo adoraba. Alaba lo que se le ama. Y cuando cayó de rodillas, dice que clamando a gran voz, le decía: ¿qué tienes que ver conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormente. Oígale, pero fíjense que en esto hay algo inquietante. Ese endemoniado ve al Señor cuando desciende del barco, se tiene que postrar delante de él porque el poder de Dios lo hizo postrar, y lo llama por su nombre y lo reconoce como Jesús, el Hijo del Dios Altísimo. Oiga eso. Sin embargo, los fariseos, doctores de la palabra, especialistas en la ley, predicadores en el Antiguo Testamento, no lo pudieron reconocer como el Hijo de Dios. ¿Y cómo es eso? Que cuando la gente se vuelve hipócrita con toda religión, y mentirosos y ladrones, se le entenebrece, mire los sentidos y todo, y el diablo tiene más inteligencia que ellos, más discernimiento que ellos. Alá, lo que el Señor le ama. ¡Ay, Samaya Soja! Lo que los fariseos no pudieron reconocer nunca, que ese era el Hijo de Dios, el diablo lo gritó a tu voz: Jesús, Hijo del Dios Altísimo, te ruego que no me tormentes. Sabía que tenía autoridad total sobre él. Mi alma te alaba. No me atormente, porque dice que porque el Señor le estaba diciendo: sal de ese hombre, inmundo espíritu. Le estaba ordenando que se fuera y dejara su casita. Alá, lo que él le llama. Dice que cuando el diablo entra en los seres humanos, el ser humano se vuelve habitación de Satanás. Y mora el diablo dentro del ser humano. Habitación del diablo. Pero eso no es el propósito de Dios. El propósito de Dios es que este cuerpo sea templo del Espíritu Santo, que usted sea habitación del Dios vivo, habitación del que creó cielos y tierra, habitación de aquel que envió a Cristo Jesús a la tierra a morir por toda la humanidad. Pero oiga, el que está aquí, ya Dios escogió. Usted es el que tiene que ahora decidir. Ahora el asunto depende de usted. Si usted quiere ser habitación de Dios, no tiene más que convertirse a Cristo y lo van a llenar de Espíritu Santo y fuego, va a echar humo hasta por las orejitas. Alá, lo que el Señor le ama. Pero si usted rechaza a Cristo y prefiere el mundo y prefiere el pecado, tarde o temprano va a ser habitación de Satanás. Se ponga triste ni se amedrente, no. Échele mano a Cristo en esta noche, que el que tiene a Cristo no hay poder del diablo que pueda con nosotros. No hay diablo que pueda contra nosotros, porque tenemos autoridad total contra Satanás. La autoridad total de Cristo la pasó a su iglesia, y su iglesia es usted y yo, que tenemos el Espíritu Santo. La iglesia no es un edificio, la iglesia no es una organización, ni una denominación, ni una religión muerta menos. ¡Alabado sea Jesús! La iglesia son estos pequeñitos que, llenos del Espíritu, le hemos dado la espalda a este mundo asqueroso para vivir abrazados con Cristo Jesús, el Hijo de Dios. ¿Cuántos son iglesias de Jesucristo? ¿Cuántos atrás levantar la mano y decir: yo soy iglesia tuya, yo? Levanta esa mano y declare, confiesa esa bendición, confiesa esa victoria ahí, confiésela ahí: yo soy iglesia tuya, yo soy iglesia tuya, yo soy. ¡Ay, Samaya Salama! ¡Poderoso Jesús! Esto no es cuestión de religioncita, ni tradición de papá y mamá. Esto es cuestión de creyentes del Cristo vivo, que se mueven con la autoridad total de Él. Los discípulos serían semejantes al Maestro. El que cree en mí, dijo Jesús, ese es el reto más grande que tengo en el Evangelio. Ese versículo de Juan 14:12. El que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará, aún mayores que estas harán. Yo no digo que lo he conseguido todavía, pero estoy peleando por eso. Alaba lo que el Señor le ama. Esa es mi guerra y este es el rato lo tengo. Sonríase, que el Señor le ama. Alaba lo que Él vive. Bendito sea Dios. Satanás solo viene a matar, robar y destruir. Y todo el que le dé la espalda a Cristo, tarde o temprano lo destruye. Tarde o temprano caerá en sus garras usted y los que usted ama. Porque según Dios quiere su vida y el hogar completo suyo para Él, el diablo también quiere lo mismo.
Todo lo de Dios el diablo lo quiere. Su anhelo es conseguir todo lo que Dios consigue y ser igual que Dios. Por eso se cayó. Sea bendito el Señor Jesús. Y le da la espalda a Cristo, le da la cara a Satanás. Pero en esta noche, mire, párese firme y dígale: diablito, hasta esta noche te duró tu potestad. En esta noche me voy con ese Cristo. En esta noche te voy a dar la espalda y la cara a Jesús. En esta noche te me escapo. Alabado sea Dios. No se despida, ni se despida de él. Alabado sea Dios. Échale mano a Cristo antes de que sea tarde. Bendito sea Jesús. Aleluya. Poderoso Dios. Lo lindo del Señor es que está aquí. El diablo no puede estar en tu sitio, pero el Señor sí. Por medio de la persona del Espíritu Santo está en todos sitios. No hay un centímetro cuadrado de territorio en este templo que no esté lleno del Espíritu Santo. Ahí está. Sentadito con usted ahí, sentadito ahí con usted, ahí está sentadito con usted, aquí está sentadito con los siervos del Señor, allí está sentadito, aquí está en la plataforma, ahí se mueve, donde quiera está, y nosotros podemos saturarnos de Él. Lo que tenemos que invocar su nombre, todo el que invocare su nombre será salvo, todo el que le invocare, Él le responderá. Invoque ese nombre, un solo nombre, dado a los hombres, Cristo Jesús, el Hijo de Dios, Jesús. ¡Ay, Samaya, Samaloha! Poderoso Señor, bendito sea tu nombre. El Evangelio es una cosa linda, sencillita, para los pobres, para los humildes, gente sin letra como Pedro, como Juan, como toda esa gente. Que un solo nombre, eso es todo. Aquí no hay complicaciones de liturgia, ni de religiones muertas, ni de programaciones de hombre. Aquí un solo nombre, Jesús. Se esconde en Él, se abraza con Él, vive para Él. Se sonríe con Él, se enamora de Él, lo abraza, lo besa, lo aprieta. Tú eres mío, yo soy tuyo, y camine con Él, igual es su palabra. Eso es todo. Sonríase, que el Señor le ama. Alabe lo que Él vive. Hay poder en Jesús. Bendito sea su nombre. Eso que la Biblia dice que nosotros la iglesia, somos la novia del Cordero, la novia de Jesucristo. ¿Cuántos son novias de Jesús? ¿Cuántos están enamorados de Él? Oiga, qué buen gusto usted tiene, gloria a Dios. Usted sí tiene buen gusto, mi alma te alaba, Jesús. Hay otros que están enamorados de otro pájaro que es más feo. Bendito sea su nombre. Cristo viene. Gloria a su nombre. Alabados a Dios. Ahí estaba ese diablo postrado. El Señor echándolo fuera. Te ordeno que salgas de ese hombre. Deja libre a ese hombre, espíritu inmundo. Pero el Señor le hizo una pregunta, le dijo: ¿y cómo te llamas? Me llamo Legión porque somos muchos. Con razón tenía tanta fuerza que rompía las cadenas y desmenuzaba los grillos. Y no había que lo atara ni que lo dominara. Era una legión de demonios. Miles de demonios. Oiga eso. Lo podemos probar con la Biblia ya mismo. Miles de demonios había dentro de ese hombre. Oye, ¿cómo cabe tanto diablo de eso entre una persona? Y no me pregunte eso, pero caben. Ahí estaban por la desobediencia, por el pecado, por la incredulidad de la gente, por la indiferencia hacia Dios. Se mete el diablo. Así que hay que estar agajados del Señor y humillado al Señor y escondidos en el Señor. No hay diablo que nos pueda tocar. Hay un cerco alrededor de aquellos que están lavados en la sangre. Sonríase, que el Señor le ama. Un cerco alrededor del Señor y un cerco alrededor de los hogares que están cubiertos por la sangre del Cordero. ¡Gloria a su nombre! Me llamo Legión, dijo. Uno hablando por todo. Mire qué unidad hay en el poder del diablo. Uno hablando por todo. Me llamo Legión. Somos muchos. Si la iglesia estuviera tan unida como está el diablo, lo hubiéramos roto el espinazo ese tiempo en todos los frentes. Lo que pasa es que el diablo está muy unido. Perdido como está y rumbo al lago de fuego. Está unido. Acá nosotros estamos fragmentados y peleándonos con otros. Yo reprende el demonio de división. Que el Señor derrame un espíritu de unidad, que nos unamos. Que cuando nos unamos bien unidos y ataquemos, se le caiga el rabo, los chifles y el tenedor al diablo. Alablo, que el Señor le ama. Bendito sea su nombre. Gloria a Dios. Legión, era una legión, una multitud de demonios metidos entre el hombre.
Mira, en una ocasión, una de mis hijas se nos enfermó en casa, la más joven, Mana Dori. Y la cosa se puso tan seria que estábamos muy inquietos, porque vimos que de pronto comenzaban a saltarle las manos. Se le caía todo lo que agarraba, no tenía coordinación. Se fue empeorando, hasta que llegó un momento que ni con las mandíbulas podía coordinar y no podía comer. Había que echarle los líquidos, así por la boca con un sorbeto, y aquello, cosa horrible. Se le torcieron las piernas, caminaba y se caía. Bueno, ya estaba sencillamente en una cama, no se podía levantar, no caminaba, no podía comer, no podía sostener nada en las manos. Yo no sabía lo que era, oraba desesperadamente al Señor. Me metí en ayuno y entonces recuerdo que le pregunté a mi esposa y le dije, ¿la llamo un especialista o esperamos por Jesucristo? Le dijo, no, esperamos por Jesucristo. Y yo creía, porque es el mejor especialista. Alaba lo que el Señor le ama. Mire, si yo tengo a alguien que por su llaga fuimos nosotros curados, alguien que tiene todo el poder en el cielo y sobre la tierra, no voy a un hombre, miren, aunque me corten el cuello. Digo, cada cual tiene derecho a hacer lo que crea conveniente. Dios me libre de criticar a nadie ni juzgar a nadie. Estoy hablando de mi sentir. Mi sentir, no digo que sea pecado que te vaya al médico, pero si hay un médico mejor que el médico de abajo, es el médico de arriba, yo agarro al médico de arriba. Y si se muere, me voy con él. Alaba lo que el Señor le ama. Esa es ganancia. Bendito sea Dios. Y comenzamos a esperar. Y pasó un día, y 2 días, y 3 días, y 5 días, y como 7, 8, 9 días en aquella trágica situación. Y esa niña parecía que era una retardada mental. Miraba así y como que no veía a nadie. Que era una cosa horrible. Y yo tenía compromiso de predicación todas las noches. Y me iba a predicar. Y oraba por los enfermos y veía montones de gente que sanaba y llegaba a casa y encontraba aquel cuadro. Hermano, y cuando yo llevaba días en ayuno, sin entregar, clamando a Dios por la nena, un día le puse las manos así, cuando reprendo, salían como agujas calientes de ella y se me metían por la cabeza a mí para adentro. Pero por docenas y docenas, yo tenía que ponerme la mano así y echarlo para afuera de mí. Era una legión, multitud de demonios dentro del cuerpo de la niña. Te digo, ¿cómo Dios permite eso? No juzgue a Dios, deja a Dios quieto. Adore a Dios, alabe a Dios, obedezca a Dios, humíllese a Dios, ame a Dios, no lo juzgue, ni lo critique, ni lo cuestione, que Él sabe lo que hace y todo lo que Él permite obra para bien de los que le aman. Sonríase, que el Señor le ama. Dios sabe muy bien lo que hace. Estábamos en una batalla terrible, pero confiando en Él. Y cuando habían como 9 días de esa guerra, yo regresaba de un campito de allá de Atillo, que le había predicado en una iglesia esa noche, y regresaba orando toda la ruta por la muchachita. De pronto oí la voz de Dios que me dijo, mañana come sola. Yo salté en el automóvil, gloria a Dios, yo sabía que esto no fallaba. Era un sueño y pensaba que comía sola, que esas manos no podían agarrar ni un papel. Me acosté esa noche, llegué a casa cansado, oré un rato, me acosté, me levanté de madrugada y oré. A las 6 de la mañana llamé a mi esposa y le dije, prepárase cereal que la nena come sola. Ella no me preguntó nada, ni quién me lo dijo, ni nada. Agarró y preparó su cereal y se lo puso ahí al frente. Y yo agarré la cucharilla y se la puse en la mano. Dori, te sanó Jesús. Y la sentamos en una silla y se quedó sentada en la silla, no se cayó. Y agarró la cucharillita con una mano muy firme. Come, que el Señor te sanó. Y agarró y se comió el cereal completito. Y mientras ella comía una cucharada detrás de las otras, nosotros parábamos al lado, mirábamos y no podíamos parar las lágrimas que salían como ríos por nuestros ojos. Y yo decía, yo sabía que tú no fallabas. Bueno, llegó un momento que sentí la presencia de Dios de tal forma que me fui a una habitación y me tiré al piso a gritar delante de Dios y a darle gracias al Señor. Y oí la voz de Dios cuando me dijo, 2 mundos observaban la batalla, yo y mis ángeles, y el diablo y sus ángeles. Y Satanás me decía, a que va un especialista. Y yo le decía, a que va solamente a Jesús y honra mi palabra. Y recuerdo cuando el Señor me dijo, y el diablo me pidió más tiempo, dame un día más. Y dije, no, se acabó, se sanó. Mi alma te alaba, Jesús. Y nunca olvido cuando el Señor terminó de hablarme y me dijo, comiste del pan, muchos de mis hijos se conforman con migajas. Sonríase, que el Señor le ama. Hay pan,
Jesús dijo, mi palabra es pan que vino del cielo a dar vida a este mundo. La palabra. Viene el diablo y le ataca, atáquelo usted con la palabra. Es una espada de dos filos, atáquelo usted, atáquelo. Usted tiene la autoridad total contra él, atáquelo con la palabra ahí, sin tregua, sin esperar un segundo, sin titubear, sin mirar para atrás, con seguridad, hoy, mañana, pasado mañana ahí, y en vigilia, y en ayuno, y en oración, y de vosotros huirá, se va, se tiene que ir, lo echan, alabado sea Dios. Pero hay que atacarlo con armas espirituales, nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios, para derribar las fortalezas de Satanás. Bendito sea Dios. Me llamo Legión, dijo el diablazo aquel. Bendito sea el Señor Jesucristo, porque somos muchos. Y como Jesús le estaba diciendo, sal de él, es ese hombre inmundo espíritu. Dice que los demonios lo suplicaron, le dijeron, por favor, no nos eche de esta región. Oiga eso, como los demonios se encariñan con las regiones y con las casas de la gente y con las casas donde viven, gente donde se le mete adentro, no quieren irse. Tal. Anoche había una que estaba orando ahí, endemoniada, y me dijo, esta es mía. Y dije, mentira tuya, es mía, fuera en el nombre de Jesús. Pero oiga, lo que pasó anoche fue serio. Cuando el diablo salió de esa muchacha y cayó por el piso, había una ahí asomada, una jovencita ahí asomada mirando y curioseando, y se le metió a ella. Por eso yo siempre le digo, no se meta curioso, esté orando. Usted está orando y reprendiendo, no se le puede meter el diablo a usted. Entonces cayó ella con exactamente el mismo asunto. Sonríase, el Señor le ama. Esto no son cuentas de vieja, esta es la realidad en la que vivimos. Vivimos rodeados de legiones de demonios. Hay que estar escondido en Cristo Jesús. Hay que estar agarrado del Hijo de Dios. Hay que vivir en fe. Hay que orar. Hay que ayunar. La iglesia de hoy en día se quiere modernizar. No se modernice. Métase con Dios. Viva la palabra. Ore como nunca antes, que está la época más mala, Somalia sola, que jamás se ha vivido. Gloria sea a Dios. Se puede descuidar uno, que se descuida, le da el diablo con todo. Sea bendito el Señor Jesucristo. Bendito sea Dios. Le suplicaban al Señor. Fíjense cómo el diablo le tiene que suplicar a Dios. Le tiene que suplicar, no nos eche fuera de esta región. Quiere decir que el diablo no puede hacer nada si Dios no se lo permite. Nada. Nada sucede si Dios no lo permite, dice la Biblia. Y eso incluye al diablo más que a nadie, que está derrotado hace rato. Pero le suplicaban, no nos eche fuera de esta región. Estaban encariñados con la región. Le gustaba aquello, estaba el mar allí precioso. Y todo aquel territorio de bosque. Y le gustaba al diablo aquel territorio, lo encontraba lindo. Se gozaba allí. Vi yo en una ocasión, viví una experiencia que me mostró la verdad de esa escritura. Y recuerdo que vino un pastor a casa. Me dijo, quiero que me deje una campaña en una iglesita que estamos tratando de levantar en un campo aquí en Camuy. Yo le dije, bueno, esta noche después del culto, era un domingo. Cuando salgas del culto, vente con tu esposa a casa y vamos a tener una vigilia a ver lo que Dios nos muestra. Dijo, amén. Aquí, hermano, hay que buscar a Dios, a buscar la dirección de Dios. No es meterse uno a decir sí o no, corriendo lo más feliz. Busque a Dios y que Dios le muestre sí o no. Dios sabe si eso es de Dios o no es. Y esa noche él vino con la esposa y nos arrodillamos en casa a orar. Y estaba él y la esposa y yo orando. Y de madrugada, mi esposa tuvo una visión. Y me dijo, muchacho, yo acabo de ver la iglesita esa de la campaña, que entrábamos nosotros a la campaña. Y cuando entramos, había un hombre en el púlpito. Y ella me dijo, cuando yo vi la visión, dije, adiós, pero que va a predicar mi esposo y que hace ese predicador de ahí. Dice, pero cuando nos acercamos más, tenía las uñas así de largas. El único que se deja crecer las uñas tanto es el diablo, sonríase que el Señor le ama. Es un gavilán. Y yo llamé al pastor y le dije, mira, la campaña es de Dios, pero no hay duda de que el diablo está entronizado ahí. Me dijo, seguro que sí, tenemos como 5 miembros y el que no masca fuma. Alabe lo que él vive. Yo dije, muchacho, con razón esa visión donde el diablo estaba en el púlpito. Entonces yo entendí que el asunto no era fácil, que había que dar una batalla. El pastor se fue de madrugada aquella noche y yo un día o dos más tarde proclamé ayuno. Me encerré en una habitación y dije, Señor, no salgo de aquí hasta que no vea la victoria. Y me encerré en una habitación en casa.
Y la habitación tenía solamente una puerta, y habíamos clausurado una puerta que había al otro lado, y habíamos puesto un aire acondicionado ahí. Porque lo usábamos solamente, yo lo usaba solamente para ayunar y para otros asuntos en el Señor. Y pasó un día y 2 días encerrado ahí, y como en el tercer día se dañó el aire. Yo que le había dicho, Señor, de aquí no salgo hasta que tú no me hables y me digas que tengo la victoria. Yo dije, ¿qué hago ahora? Dije yo entre mí, ¿qué hago ahora? Mire, el sudor me corría que parecía un baño turco. Y dije, aquí me deshidrato yo. Y dije, Señor, tú sabes lo que te dije, que no salía hasta que tú no me hablaras. Y no voy a salir, pero ayúdame, que me voy a deshidratar. Y me arrodillé y ahí bañado sudor, y ora, y ora, y ora. De pronto sentí que entró alguien a la habitación. Y cuando la persona entró y se paró detrás de mí, me puso la mano así en la espalda. Y me decía, por Jesús, por Jesús. Y dije, Señor, ¿quién es este? Y el Espíritu me dice, el ángel que siempre está contigo. Y estaba ahí dentro, y si este está aquí, aguanta sudor aquí, yo también me quedo. Y ahí me aguanté, bañado sudor todo el día, toda la noche. Y amaneciendo la cuarta noche, Dios me habló y me dijo, entrega que tienes la victoria. Y dije, gloria a Dios que salí de este baño turco. Pero me envió un ángel allí a fortalecerme. Y mientras yo oraba, ese ángel estaba parado detrás de mí todo el tiempo, me ponía la mano y yo sentía la mano y hablaba ahí con voz audible. Por Jesús, en otras palabras, por la obra de Jesucristo, aguántate aquí, que no te deshidratas nada, que yo estoy aquí al lado tuyo. Y ahí, eso es bíblico. Cuando Jesús se bañó en sudor en Getsemaní y se cansó que no podía ya ni orar, vino un ángel y lo fortalecía. Y Jesús siguió para el frente, ahí, hasta que nos compró a todos nosotros para Él. ¡Alabado sea Dios! ¡Poderoso Jesús! ¡Bendito sea su nombre! Si peleamos con armas espirituales, no ha nacido el diablo que ataca a nosotros. Resistid al diablo y de vosotros huirá. Está derrotado. Jesús lo derrotó en la cruz del Calvario. Le quitó toda potestad. Óigalo bien. Le quitó toda potestad. Lo avergonzó ante toda la creación y lo puso bajo los pies de su iglesia. ¿Cuántos son iglesias de Jesucristo? Pues debajo de los pies suyos está el diablo. Haga así, píselo ahí, dígale, aquí estás tú, diablito, aquí te tengo, debajo de mis pies. Debajo de mis pies así te tengo. Gloria a Dios, cuando lo ataque a usted a él. No se doble para que le dé, atáquelo con la espada de su palabra, que es espada de 2 filos. Bendito sea el Señor Jesucristo. El Evangelio, hermano, no es la religioncita muerta del mundo, ni la tradicioncita de papá y mamá. El Evangelio es una guerra contra el diablo de día y de noche. Aquí no hay paz. Habrá guerra hasta el fin, dijo el profeta Daniel, espiritual y física. Aquí hay guerra todo el tiempo con ese pájaro, que tiene que atacarlo a él. No me diga que se va a doblar ahí para que le dé. No. Y tampoco está a la defensiva. No, usted está a la ofensiva. El más fuerte es usted. Alabe lo que él vive. Pero tiene que usar armas espirituales, si no, está la cosa mala. Bendito sea el Señor Jesucristo. Y dice la Biblia que cuando dijo el gadareno, no me eches de este territorio, por favor, no me eches de aquí. Estaba encariñado con el lugar. Y oiga, le repito eso para que oiga el resto del testimonio. Cuando comenzó la campaña en la iglesita, era una iglesita pequeñita que estaban levantando allá en un campo en Camuy. Yo recuerdo que entramos, se llenó la iglesia, la primera noche de la campaña, y afuera estaba todo el barrio. Cuánto espiritista había estaba ahí. Todos los católicos romanos estaban ahí. La gente líder de religiones estaban ahí. Todo el mundo. Yo dije, pero qué cosa linda. Esta gente que no viene nunca a un culto ni de lejos, está todo el mundo ahí. Había algo que yo no sabía. Ahí estaba todo el pueblo. Y predicaba una semana ahí, se convirtieron como 40 o 50 personas. Se llenó la iglesita, creo que había nadie más. El demonio de mascadura se le fue a los viejos que estaban allí que mascaban. Y el demonio de cigarrillo se le fue a los otros que fumaban. Y quedaron libres. Alaba lo que él vive. Y toda la juventud que estaba en la iglesia, que se convirtieron en la campaña, los bautizó con el Espíritu Santo. Aquí fue una gloria. Sea bendito el Señor Jesús. El pastor estaba gozoso. Pero yo estaba gozoso porque había una mujer, la idólatra más grande que había en el barrio, en las parcelas de Camuy arriba.
Y esa mujer prácticamente me crió a mí. Estaba en casa y servía en mi hogar. Y mi papá era maestro y se iba, y ella le quedaba al lobby todo el tiempo. Y yo la amaba mucho. Pero cuando me convertí, fui a hablarle de Cristo, me botó la casa. A ver lo que él vive. Tenía la casa llena de velas prendidas y de cuadros de cuando la criatura se murió. Ahí estaba ella, en esa idolatría trágica y terrible en que está la humanidad hoy en día. No quería cuenta conmigo. Y en la campaña fue a la iglesia y se convirtió. Hizo un hoyo en el patio de la casa y enterró cuantos diablos tenía dentro de la casa. No dejó cuadritos, ni dejó estatua, ni dejó imagen, ni dejó vela, que no enterró. Yo dije, gloria a Dios, esto sí es una conversión linda. Pero fíjese lo que Dios hace cuando se mete uno, los días que Dios le muestra a uno. Puede ser 2, puede ser 3, puede ser 4, puede ser 40. Sonríese, que el Señor le ama. Lo que sea, Dios es el que tiene que saber, no es usted. Lo que sucede cuando uno se mete en ayuno y rompe las tablas del diablo. Bueno, y un día ella llegó a casa después de la campaña y me dijo, muchachos, sucedió una cosa anoche tan terrible que se me erizaron hasta los cabellos. ¿Y qué pasó? Me dijo, de madrugada yo escuché los perros que ladraban y sentí un miedo terrible. Y dije, pero si lo más que hay son perros ahí en las parcelas, ¿por qué te dio miedo eso? Me dijo, no, era una cosa distinta. Los perros ladran siempre todas las noches, pero aquello era distinto, aquello era espeluznante. Y se me erizaron los cabellos y ladraban, y de pronto los ladridos se volvieron voces en español. Y decían, este es el lugar, aquí es, volvemos de nuevo, por fin llegamos otra vez a nuestro territorio, este es el lugar, sí, aquí es donde estábamos antes. Mire cómo que se mueve esta guerra. Después del ayuno, descendieron legiones de ángeles del Señor y ataron cuanto diablo había allí, de los que claman por los muertos, de los que adoran las estatuas, y los echaron fuera del territorio y quedó limpio el lugar. Por eso fue que vino todo el mundo a la campaña. Alaba lo que él vive. Vino todo el mundo, estaba limpio. Ahora, varias semanas después de la campaña, regresaba esa jauría otra vez. Y encontraban su territorio, amaban aquel lugar. Estaban enamorados de las parcelas que están muy arriba. Alaba lo que él vive. Los del Gadareno era igual. Estaban tan y tan enamorados de aquel territorio. Por favor, no nos eches de este lugar. Y entonces dice que allí cerca, en el monte, había una manada de cerdos y le suplicaron que lo dejaran entrar en los puercos. Y Jesús lo permitió. Jesús lo permitió. ¿Y cómo el Señor permitió eso? Tranquilo, que el Señor sabe lo que hace. Vale más las almas al Señor que los puercos. Sonríese, que el Señor le ama. El Evangelio no es cuestión de puercos, es cuestión de almas que Dios quiere salvar. Alaba lo que él vive. Pasa que aquí hay gente que ama más los puercos que a Jesucristo. Ojalá despierten a tiempo. Y cuando salió aquella jauría, se le metieron a los cerdos y los enloquecieron. Eran demonios de locura. El Gadareno era un loco arrematado, demoniado con una fuerza terrible. Y aquellos demonios entraron en los cerdos y los enloquecieron, se despeñaron, cayeron al mar y se ahogaron todos. Y eran como 2000 cerdos. Mire la cantidad de diablo que había dentro del hombre. Mire la cantidad de diablo que había en ese hombre. Despeñaron 2000 cerdos. Mi alma te glorifica, Señor. Cuando se ahogaron los cerdos, los que cuidaban los puercos salieron huyendo despavoridos del lugar. Iban que volaban. Y llegaron a la ciudad y a los campos y le contaron a la gente lo que había pasado. Y la gente corrió. Y cuando llegó aquella multitud y vieron a Jesús y vieron al endemoniado sentado al lado de Jesús, vestido y en su sano juicio, sentadito. El que antes corría por los montes sin parar y por los sepulcros gritando todo el tiempo, hiriéndose con piedra, sentadito, lo más tranquilo, que estaba desnudo. Dice como el diablo impulsa a desnudarse a la gente. Oiga eso, las damas que están aquí y los varones también. Sonríense los varones. ¿Usted cree que usted está fuera del asunto? Fíjense cómo el diablo impulsa a la gente a desnudarse. Y si no lo puede desnudar, le dice, pues usa poca tela. Alaba lo que él le ama. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, no muestre la vergüenza de su desnudez. Eso es espiritual y físico también. Y el diablo incita a todo lo que sea contrario a la Biblia. Su asunto es torcer el camino del Señor.
no muestre la vergüenza de su desnudez. Y ese endemoniado andaba desnudo por aquellos sepulcros y por los montes gritando, hiriéndose con piedras. Ahora cuando llega la gente, vestidito. Cuando Jesús entra, hace como hizo con Adán y Eva. Mató a animalitos y los vistió con túnica de arriba abajo, los cubrió bien cubriditos. Alaba lo que él vive. Por eso usted ve esas modas actuales de poca tela en las mujeres, eso es puesto por el diablo. Como la Biblia dice, no muestre la vergüenza de su desnudez, el diablo dice, eso no es nada, mentira de Dios. Como le dijo a Eva en el jardín del Edén. Mentiras, come de eso ahí que no te mueres nada. Se murió la pobre Eva. Ahora le dice, eso no es nada. Entonces mujeres y hombres también visten indecorosamente, muestran la vergüenza de su desnudez, provocan a otros a codiciarlo y caen en adulterio y forman un escándalo porque el diablo los engaña. No, nosotros los creyentes estamos aquí, pero no somos de aquí. Estamos aquí, pero no somos siervos del diablo. Estamos aquí, pero no somos esclavos de un diablo, mire, inmoral. Alaba lo que él vive. Sea bendito el Señor Jesús. Las modas están puestas en las Biblias para nosotros y dice que las mujeres vestían honestamente. Se adornaban con sensatez porque vestían para Dios, se adornaban para Dios, estaban esperando la esperanza en Cristo Jesús de salvación eterna. Tengan los ojos puestos en el mundo, ni en lo que hacen las modas en el mundo, impíos homosexuales, muchos de ellos. Alaba lo que el Señor le ama. Nosotros no somos de abajo, somos de arriba. Agradamos al de arriba, somos siervos del de arriba, no somos siervos de los Baales. Sonríase, que el Señor le ama. Bendito sea Dios. Y ahí estaba el gadareno, sentadito, tranquilo. No quitaba los ojos de Jesús. Vestidito. ¿De dónde apareció el vestido? Yo no sé, pero cuando uno viene a Cristo aparece todo. Alaba lo que él vive. Aparece todo. Sea bendito el Señor Jesús. Y en su sano juicio. Y la gente le contaba a la gente que llegó de las aldeas por montón y de los lugares, le contaba lo que había pasado con el demoniado y lo que había pasado con los puercos también. Y la gente le suplicaron al Señor que se fuera del lugar. Oiga eso, votaron a Jesús. Por favor, váyase de aquí antes de que no quede un puerco vivo en todo el territorio. Alaba lo que el Señor le ama. Amaban más los puercos que la salvación del alma. Oiga, así sucede hoy en día. Hay gente que ama más los puercos que la salvación del alma. Ama más el dinero que la salvación del alma. Ama más cualquier cosa que la salvación del alma. Cualquier cosa, el mundo, el rock and roll, las estatuas, las religiones muertas. Ama más cualquier cosa que la salvación del alma. Pero usted que es inteligente, no se deje engañar del diablo ni de ningún humano aquí abajo. Corra hacia Jesús, échale mano a Cristo, que el tiempo es corto, el tiempo se acaba, pronto será tarde. Esta es la noche de victoria para usted. Alabado sea Dios, agarre a Jesús y escape. Que solo Cristo salva. Y estamos cubriendo todo Puerto Rico y otros lugares con emisoras cristianas. Y todo el pueblo que escucha en Puerto Rico por estas emisoras cristianas en Estados Unidos y República Dominicana, entiéndalo, solo Cristo salva. No hay estatua que salve, eso es idolatría. No hay criatura que salve, eso es idolatría. Solo Cristo salva. Eche al cesto de la basura, entierre las estatuas, entierre la idolatría, agarre al Cristo vivo, adórale en espíritu y en verdad para que se salve, si no, perecerán los días que vienen. Gloria sea a Dios. Oh, Samaya Saba. Poderoso Jesús. Bendito sea el Señor Jesucristo. Y cuando votaron al Señor, tranquilito se fue, se subió al barco. Oiga eso, el que a mí viene, dijo, no lo echa fuera. Pero el que a mí me echa fuera, me voy. No lo eche fuera, que ese es el dador de la vida. Estaban votando fuera del territorio al único que los podría librar del infierno. Ay, qué terrible. Es increíble cómo el diablo logra engañar y cegar y poner venda en los ojos. Lo único que veían eran puercos ahogados. Más ahogados estaban ellos que los puercos. Sea bendito el Señor Jesucristo. Y no podían ver aquel Cristo maravilloso que vino a dar vida a la humanidad. Y lo dijo.
No he venido a buscar justos, sino pecadores. Vino a buscar y a salvar todo lo que se había perdido. ¿Y por qué el Señor permitió que los demonios se le metieran a los puercos? Lo permitió, hermano, para que la gente viera la realidad de la existencia de los demonios y pudieran ver la realidad de lo que estaba dentro de aquel gadareno. Y algo más grande todavía, pudieran ver que Él echaba afuera a los demonios. Alaba lo que Él vive. Pero más lindo todavía que eso, el poder total de Él está en los creyentes de este evangelio, porque el Espíritu que estaba en Él, que echaba fuera a los demonios, está en nosotros, lo que sentimos, ríos de agua viva que corren por nuestro interior, está en nosotros, lo que sentimos, alabado sea Dios, ese fuego, ay, Samaya, Sólava, ese fuego del Dios vivo que fluye en nuestro ser. Y ahí está la autoridad total de Jesús en nosotros. Marcos 16, verso 17, Jesús lo dijo: en mi nombre echarán fuera demonios. ¿Pero quiénes? ¿Cuál religión? Ninguna religión. Esta señal seguirá a los que creyeren en mí. En mi nombre echarán fuera demonios. Creyentes de Jesucristo. No creyentes de boca. Gente que tiene el Espíritu de Dios y lo sabe porque lo sienten como corriente, corriendo por su cuerpo. Bendecido sea el nombre de Jesús. Y cuando Jesús subió a la embarcación, el único que subió atrás de él que quería irse era el que había estado endemoniado. Yo me quiero ir contigo. ¿Quién no se quiere ir con Jesús? Pero dice que Jesús no se lo permitió. Le dijo: no, primero ve a tu casa, ve a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas yo he hecho contigo y la misericordia que he tenido contigo. Y dice que el que había estado endemoniado se fue. Y por todo Decápolis les iba contando cuán grandes cosas Jesús había hecho con él y cuánta misericordia había tenido con él. Y la gente se maravillaba y gran temor cayó sobre el territorio. Alaba lo que él vive. Eso es lo que muchos evangélicos no han entendido. Que una vez usted acepta a Cristo, usted es un testigo de Jesús. Dígalo bien, usted es un testigo de Jesús. No basta con ser evangélico, no basta con ser pentecostal, hay que ser testigo de Jesucristo. Si usted es un pentecostal mudo, ¿de qué le vale que sea pentecostal? Alabado sea Dios. Abre esa boca bien abierta, saque esa lengua lo más larga que la ha sacado jamás en su vida y diga a la humanidad: Cristo salva, Cristo murió por usted, su sangre limpia el pecado. Hable esa palabra, hable esa buena nueva. ¡Ay, Samaya Saba! Gente de que sea tarde para usted mismo. Montones evangélicos y montones de aleluyitas no han entendido que todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado al fuego. El reto suyo no es ser evangélico. Evangélico hay montones en el infierno ahora mismo. Alaba lo que el Señor les ama. Y uno de ellos era apóstol. Uno de ellos era apóstol y está en el infierno, era evangélico. Don Judas, mi alma te alaba, Jesús. El reto suyo no es ser evangélico. El reto suyo no es ser pentecostal, o metodista, o bautista, o presbiteriano. El reto suyo es ser un testigo fiel de Cristo Jesús, como era Esteban, como era Felipe. Alabado sea Dios, como eran aquellos hombres que sin letra abrían la boca y no había diablo que los cerrara. Gloria sea Dios. El reto suyo es llevar la buena nueva a la humanidad y quitarle las propiedades al diablo, arrebatarle. El gozo suyo es cada vez que le quite al diablo una propiedad, reírse a carcajada: te lo quité, diablito, ahora es de Jesús. El reto suyo es que no pase un solo día de su vida sin que usted le hable a alguien de Jesús. Se ponga triste y yo le amo. Pero ese es el evangelio, un discipulado en el cual nos movemos a buscar otros discípulos para traerlos a la iglesia, para que el pastor los doctrine, los bautice en las aguas, les enseñe la palabra, y una vez están llenos del Espíritu y llenos del conocimiento de la palabra: mijito, para el frente de batalla, pesca allá y trae algunos pescaditos por acá. Alaba lo que él vive. Pero hoy en día la mayor parte de los evangélicos se conforma con sencillamente venir al culto y adorar. Eso es parte del evangelio. Y alabar a Dios. Y estar un rato y gozarme en el culto. Y que se lleve el diablo al vecino y al familiar, a los amigos. Qué lindo evangelio ese.
Mi alma te alaba, Jesús. No, en la iglesia venimos a llenarnos de la gloria de Dios, a recibir enseñanza de la palabra, a ser llenos del Espíritu Santo, para salir para afuera a la batalla. Esto es una guerra, alabado sea Dios. Esto no es un pasadía, esto no es un entretenimiento carnal. El evangelio es guerra contra el diablo, y usted es soldado en este ejército. ¿Qué hace? Usa el rifle espiritual que usted tiene, usa la espada espiritual, ataque al diablo, quite las propiedades. ¿Qué hace? Se va a quedar abajo, perezoso. Alabado sea Dios. Es tiempo final, decisivo, postrero. Millares están perdidos. Mira, hermano, yo estoy hablando de lo que viví. Yo viví 35 años perdido en mi pueblo de Camuy, y nunca ningún evangélico me habló de Cristo. Y tenía miedo. Tenía que levantaba pesas y nadie fue a casa a decirme: usted está perdido, necesita a Cristo. Allá una Biblia para que leyera la palabra. Nada. Invitarme a un culto a su iglesia, nada. Y hay una iglesia pentecostal a un ladito y una iglesia metodista más arriba, al lado mío. Increíble. Por eso yo te predico esto con celo. Si no es porque Dios interviene directamente en mi vida, me hubiera llevado al diablo a mí, a cuenta de los evangélicos de mi pueblo. Me ganó para el Señor un evangelista americano, predicando por televisión, que cuando fui a prender las cajeras de caballos, se lo reprende al diablo. Estaba predicando en una carpa, y cuando dijo: acepta a Cristo, yo temblé viendo los milagros que se hizo cuando era oró por los enfermos, y me fui a la habitación y me entregué al Señor, y sentí la paz de la salvación. Y bien, me tiene que venir a ganar un evangelista americano por un programa de televisión que por casualidad de papá, bendito sea tu nombre, sintonicé yo aquella tarde y me salvé. Mire que un evangelista americano me gana para el Señor. El primer aleluya que hubiera venido a casa y me hubiera hablado, me hubiera convertido. Qué silencio, parece que pasó un temporal. Alaba lo que el Señor le ama. Bendito sea Jesús. Ese es el reto de la iglesia: dar cultos para entrenar un ejército que tiene que lanzarse a la batalla, a limpiar de víctimas satánicas el territorio donde usted vive, y traerse para la iglesia para que también sean soldados de Jesucristo. Alaba lo que le ama. Bendito sea Dios. Y antes de permitirle que se fuera con él, lo mandó a su casa del testimonio, a los suyos, a su familia, a sus vecinos, a sus amigos. A mí, Señor, me hizo lo mismo. Antes yo ir a predicar a Guatemala, e ir a predicar a Costa Rica, e ir a predicar a la República Dominicana, primero Dios me mandó a predicar en los hogares de los que jugaban béisbol conmigo en Camuy y levantaban pesas conmigo, casa por casa. Y después me dijo: ahora monta bocinas arriba en la casa y predica al pueblo. Y yo metí 2 bocinas y le prediqué. Me llevaron a la corte. El juez dijo: bueno, si el cura las tiene, ¿por qué no las puede tener él? Entonces puse 4. Alaba lo que el Señor le ama. ¡Ey, poder de Jesús! ¡Aleluya! Y estuve como 3 meses predicando al pueblo sin cesar desde el techo de la casa. Arropado el pueblo con 4 bocinas y un amplificador poderoso. Cuando Dios me dijo: se acabó, ahora vas a otra faena, lo quité. Pero no busqué que me lo hiciera quitar hasta que Dios no me dijo que lo quitara. Nunca me olvido uno que fue amigo mío en el mundo. Dijo: me le voy a subir allá arriba y le voy a romper las bocinas esas. Y a los pocos tuvo un accidente, se rompió, hasta costilla tenía él. Bendito sea Jesucristo. No pudo subir nunca arriba de la casa. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Ahora, la tragedia de la existencia de Satanás es lo que montones de personas ignoran. Y hoy en día hay tanto modernismo ya que hay gente que no se atreve a predicar del diablo y del infierno. Lo único que predica es cuestioncita ahí, que la gente no se vaya asustando. Que se asuste y se convierta la gente. Alabado sea Dios. Les preocupe que se asuste. Asustados deben estar y están perdidos, van para el infierno. Que se conviertan a Jesús, que cuando estamos firmes en Cristo ya no hay susto, ya no hay temor, ya no hay ninguna cuestión. Lo que hay es gozo y paz y seguridad, porque sabemos que el reino de los cielos es nuestro y para allá vamos en breve. Alabado sea Dios. En una ocasión yo había estado
2 o 3 días encerrado solo en ayuno. Y el día que entregué por la mañana, por la tarde llegó un pastor a casa, de una iglesia del campo, en Camuy. Me dijo, mire hermano, tengo una enfermita en mi iglesia y yo quiero que usted vaya conmigo. Woke up in the dark, heart heavy like a stone, chasing this bright future, but I'm walking all alone. Got the blueprint in my head, but the structure keeps collapsing. Another red ink stain, another door violently snapping. The doubt creeps in slow, whispers turning into roars.